Presencia que continuamos haciendo acá en el corregimiento de Olumpalá, en todo el cañón del Chicamocha, adscrito al municipio de Piedecuesta, lo que ayer era municipio, hoy como tal precisamente de todo ese proceso de la evolución y lógicamente de lo que en este momento pertenece al municipio de Piedecuesta. Estamos en compañía del doctor Germán Mejía Porras, médico veterinario, oriundo lógicamente de acá, de este sector. Bueno, la historia de este digamos que corregimiento en este momento, ¿no? Eso se remonta, pues la primera mención que se hace el nombre de Umpalá es de un cacique guane que se llamaba Empalá. Eso por allá alrededor de 1535, sí, se empezó ya a hablar de Empalá, pero todo eso se volvió todo lo que es la colonia y volvió otra vez a aparecer el nombre por ahí en 1835. Jorge Larrota, mi bisabuelo, ellos entraron y solicitaron, porque se tenía que solicitar de que estos pueblos tenían que elegir un cura, un párroco, entonces se llamaban las parroquias. Y para poder, digamos, convertir esto en parroquia, tenía que el caserío tener un lote para una iglesia, un lote para un cementerio y 400 pesos para una situación que se llamaba la congrua. Congrua era como el mantenimiento de los párrocos y eso. Entonces en 1840 y algo, mi bisabuelo con otros personajes de aquí donaron el lote de la iglesia y donaron un lote abajo que era el lote del cementerio. Y ahí empezó ya más adelantica, por ahí en 1853-54, que hubo un rearreglo, digámoslo así, de todo este proceso. Ya empezó a ser parroquia como parroquia, y entonces ya hubo todo el proceso. Y posteriormente entonces ya nombraron alcaldes, y que era esta parte donde estamos, donde funcionaban la alcaldía y las secretarías y la parte judicial, ¿no? Efectivamente, amigas y amigos, acá en este momento estamos donde era y funcionaba en ese momento, como lo dice el doctor Germán, el Palacio Municipal, lo tradicional después de todo ese proceso, de donde en algunos municipios en ese entonces era la villa, después la parroquia, sí, y después el municipio. Caso concreto, acá podemos observar, doctor Germán, precisamente donde estaban las oficinas, sí, secretarías, lo que se llamaba, sí, hoy, pero eran donde estaban en ese momento, sí, los funcionarios, ¿no? Al fondo era el despacho, ¿no? El despacho del alcalde. Donde, sí, estaba la oficina. Sí, la oficina de la alcaldía. Lo que decíamos, el propio epicentro en otro salón, allá funcionaban secretarías, funcionaba la parte judicial. En la parte de abajo hay unos, se llamaban, digamos, como una especie de cosos, lo llamaban. Cosos era donde ponían los presos cuando se ponían muy cansones, los metían abajo en unas habitaciones que hay abajo. Los famosos calabozos. Exactamente, los famosos calabozos. Y pues así funcionaba, y la policía funcionaba ahí abajo también. A ver, villa, de ser parroquia, de ser municipio, se convierte en corregimiento. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, eso a 1976, diría yo por ahí, si no me equivoco,
empezó a haber una reestructuración no del municipio, de la nación. Entonces empezaron a buscar a los municipios cómo funcionaban. Entonces empezaron a decir, para que sea municipio debe tener cierta cantidad de habitantes, debe tener ciertas entradas, etc. Entonces, cuando hubo esa reestructuración, nosotros no cumplíamos con muchos de los objetivos de esos municipios. Entonces, Santa Bárbara estaba interesada en que el municipio se llevara allá. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quiera usted ver, hubo políticos que estaban interesados y entonces dijeron, sí, tienen razón. O sea, el municipio en Umpalá no funciona bien, entonces hay que llevarlo a otro sitio. Entonces lo llevaron a Santa Bárbara, porque este municipio no pasó a Piedecuesta, pasó a Santa Bárbara. ¿Como corregimiento? Como municipio. El municipio se trasteó de aquí a Santa Bárbara. Pero como estamos más cerca de Piedecuesta, entonces nos adhirieron a Piedecuesta como vereda. Un poquito de historia, otra vez regresar un poquito atrás. Esto era territorio guane. Y dentro de las palabras guane existía el Umpalá. Umpalá quiere decir, muchos dicen que es sitio de los dioses. No, es una palabra guane que significa lugar del gavilán. O sea, Umpalá en guane era lugar del gavilán. Desafortunadamente en estos momentos ya gavilanes no existen, ¿no? Sí. No, hay muy poquitos, pero este era el sitio del gavilán. A ver, si seguimos en ese recorrido para que conozcamos y todo lo que ha sido ese desarrollo, ese proceso político más administrativo y que no era excepción acá, ¿cuáles secretarías que usted recuerde funcionaban cuando Umpalá era municipio? Hoy se habla de municipios que tienen hasta 30 secretarías, ¿no? En ese momento, ¿cuáles que usted recuerda? La que yo recuerde, Secretaría de Gobierno, que era lo que ayudaba ahí, la Secretaría de la Personería, algo así. Porque mi abuelo, como en ese entonces los alcaldes se elegían a dedo. A dedo, mi abuelo en alguna vez le alcanzó el dedo al gobernador para nombrarle como alcalde, esto de alcalde de aquí. Entonces nosotros estábamos pequeñitos y nos lo pasamos, y ese era el sitio, ¿no? Yo me acuerdo de la oficina de mi abuelo y toda la cosa, porque llegábamos a desbaratarle todo lo que él tenía. Y existían, que me acuerde, esas secretarías, que era la Secretaría de Gobierno y algo así como de social o alguna vaina, no me acuerdo bien cómo es, pero eso era lo que pasó. Doctor Germán, ¿recuerda usted algunos alcaldes? ¿Recuerda el último alcalde como municipio? ¿Recuerda algunos de ellos? Ay, Dios, usted se le hace unas preguntas. Mi abuelo fue uno que uno se acuerda porque, pues lógico, estaba muy cerca de él. ¿Cuál es el nombre? José del Carmen Larrota. Y él fue alcalde cuando lo nombraron a Nadeo, y tenía por ahí, y que más me acuerdo, ¿no? Y es que la mayoría de alcaldes que nombraban aquí era de afuera. O sea, uno no tenía la relación directa de ellos, eran todos de afuera. Entonces, por convenientes, por cuotas políticas. Sí, claro, y entonces uno no se acuerda, ¿no? Y yo en realidad de verdad no me acuerdo en este momento de algunos, pues uno tal vez ya de lo viejo uno ya no me acuerde muy bien, entonces no me acuerdo. Me acuerdo de mi abuelo. ¿Usted vivió su niñez, su juventud acá en Umpalá? Todo, ¿sí? mi abuelo, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, todos son de aquí. Todos nacieron aquí. ¿De aquí mi mamá nació? Yo nací aquí también. Y mis 4 hermanos también nacieron aquí. Todos somos nacidos aquí. ¿De aquí de pronto nació su proyecto de ser médico veterinario? ¿Tuvo que ver acá la región donde usted es nativo? La historia es porque acuérdese que cada familia es un mundo aparte, ¿no? Sí. Pues se presentaron momentos en que aquí no existía sino hasta la primaria. Entonces, algunos de esos chicos que llegaban a la primaria, la maestra decía, ese sirve para algo, ¿por qué no lo ponen a otro? Entonces, mi abuelo, como tenía pues una visión un poquito más amplia de todo, llegó y dijo, no, mandemos a mi hermano mayor a Bucaramanga que estudie. Y era porque yo no alcancé a hacer la primaria aquí. Entonces yo me fui a hacer la primaria. Mis 2 primeros hermanos hicieron algo de primaria aquí, pero yo llegué a Bucaramanga.
y de ahí me fui al INEM. Allá nació, allá en los años 70 Ahí en nació Provenza. la historia de la veterinaria. Y me fui a la Universidad Nacional de Era Colombia. eminentemente agropecuario ese colegio. Sí, el énfasis. sí, claro, tenía varios departamentos, dentro de eso el departamento de agropecuaria. A ver, acá las instalaciones, tengo entendido, volviendo, se ha restaurado, ¿no? Lo Sí, que sí, esto veo está recién fresco es restaurado. precisamente lo que eran las instalaciones de ese palacio municipal de cuando Umpalá era municipio. Desde el punto de vista hoy cuando le apuntamos primero la historia, pero entrelazada con el turismo, doctor. Sí, Germán. claro. Esto fue recuperado, no, esto tuvo mucho tiempo, esto fue En recuperado. ruinas prácticamente. Sí, y se logró hacer lo que ustedes ven, se está recuperando, están haciendo estudios de cómo convertir esto de pronto en un hostal, que la gente pueda venir, que la gente pueda estar aquí, Sí. pero eso lleva su tiempo, ¿no? A ver, doctor Germán, hay un característico, ¿no? En toda región, en todo municipio, en este caso de Umpalá, los apellidos, ¿no? Característicos. A ver, recordemos, allá hace porras, pero tengo entendido que hay muchos también apellidos característicos, que cuando dice usted tal apellido, hace referencia a Umpalá, ¿a cuáles estaríamos haciendo referencia? Bueno, en Umpalá, lo que digamos que los primeros habitantes de aquí Las generaciones. fueron de apellido Rey, de apellido Reyes. Mis abuelos tenían conexiones Rey, Reyes, Rueda, Porras, La Rota. Esos son los apellidos que más, pues, digamos, de los primeros habitantes del corregimiento eran ellos. A ver, doctor Germán, hoy se dice que las expectativas que hay es el turismo, ¿no? Hemos venido en varias oportunidades, han venido varias administraciones departamentales, municipales, y apuntan como un empolio turístico a Umpalá, pero a veces se queda ahí en eso, en palabras, viene otra administración, pero ya no digo Umpalá, que la cultura guane, que fue municipio, que fue corregimiento, que hace parte de Piedecuesta, en fin, ¿qué les dicen cuando quieren precisamente esa parte del turismo? Bueno, la parte turística yo creo que más, eso empezó, digamos, la parte turística antigua, empezó con la fundación de estos pueblos. Estos pueblos se fundaron, ustedes saben que la mayoría de la colonia se hizo en lomo de mula, con los antioqueños que llegaron en lomo de mula, las mulitas eran las que cargaban, entonces ellos empezaron a hacer una serie de estudios, cuánto aguanta una mula caminando un día con 100 kilos de peso. Y más o menos la historia es que era cada 30 kilómetros la mulita aguantaba, o sea, usted salía de Bucaramanga, llegaba a 30 kilómetros aquí, y aquí descansaban y a la madrugada siguiente volvían y comenzaban el trayecto. Entonces, cada 30 kilómetros, pues no digamos que cada 30 kilómetros, pero sino en un terreno parecido, hay pueblitos, Umpalá, Cepitá, San Gil, ya todo eso eran las estaciones de los arrieros. Y aquí va usted a encontrar casas donde son casas de arrieros. Algo que tiene que ver, que era también casi que paso obligado hacia Caminos caminos reales. Pues tal vez no sé si en ese momento había la central, entonces era para recortar, como se dice coloquialmente, o llegar hacia Rovira, cortar, y lógicamente era un paso obligado también por los caminos. Sí, esos se llamaban los caminos reales. Entonces ellos generalmente llegaban aquí, bajaban a Cepita, iban más adelante, creo por allá existían las tarabitas, que eran los puentes que pasaban el río Chicamocha para subir arriba al reino, que era la parte de Boyacá, ¿no? Esa es la parte turística. Entonces, ¿cuándo se olvidaron estos pueblos? Cuando aparecieron las carreteras. Entonces, apareció la carretera central, eso fue en 1934 más o menos que empezaron a hacer las carreteras, entonces ya no eran los caminos reales, ya eran las carreteras, entonces la carretera pasó por allá y los pueblos quedaron en ceros. Entonces muchas de la gente de aquí, como la parte, digamos, de mejor calidad de vida estaba en las ciudades, entonces la gente empezó a salir. Estos pueblos se murieron. Ahora es que se está volviendo, ¿no? Por lo que decíamos, recordando la historia, el turismo, en fin. Una fiesta tradicional, una celebración que recuerdo también de niño, de las que yo venía acá,
hace años, hace por ahí unas décadas anteriores, Sí, yo creo que sí. tradicionales, la fiesta, la celebración de San Sí, Pedro y sí. San Pablo, que Eso no era fue esta tradicional, impresionante, ¿no? todo el tiempo. Y decíamos, si actualizamos, péguese la rodadita en Sí. ese momento a un palá. Una tradición. Eso es una tradición. Lo que pasa es que se van perdiendo. Antes usted aquí encontraba un día como estos, San Pedro y San Pablo, eso era festivales, reinados, una exposición de cabras. Aquí, como estas regiones de caprinos, habían exposiciones y la gente sacaba sus cabritos y tenían su mejoramiento genético y toda la cosa, y sacaban sus caballos y habían cabalgatas pero ya hoy se perdió eso. Con el tiempo puede volver, pero es muy difícil. Como médico veterinario, precisamente estamos en una región de Chicamocha de algo característico, ¿no? El cabro, la cabra, Sí, sí. característica de ese cabro silvestre. Que dice, bueno, pues cuando hablamos de Umpalá y cuando hablábamos de Cepitá, pues era característico. Aún, a pesar de circunstancias, pues estaba el casero, el que se cría, como se dice ahí todavía en las casas que hay, Sí, ¿no? sí. Pero ya ese vestigio del cabro silvestre, el que estaba ya por las lomas, pues pero desde ese punto de vista la gastronomía también es importante, ¿no? Sí. En esta región del cabro, Sí, del cabrito. digamos, toda esta región del Cañón es muy dada a la crianza de cabros, pero depende también mucho de la comida de los cabros, ¿no? Usted aquí encuentra muchas, digamos, plantas aromáticas, ¿sí? Y ellas las consumen, entonces el sabor de la carne cambia. No necesita echarle. No necesita echarle exactamente. Entonces aquí esas son zonas donde hay, digamos, muchas plantas aromáticas que le producen un sabor diferente. Entonces uno dice, no, es que comer uno cabro en Umpalá, ir a comer cabro a Cepitá es diferente. Puede ser, puede no ser, depende de donde hayan sido criados. Sí, porque si se traen de otra región. Sí, claro, no es lo mismo. Hay algo característico precisamente mi doctor Germán Mejía Porras, que es la estructura que se quiere nuevamente recuperar. Vemos la iglesia, Nuestra Señora de los Dolores, vemos acá las instalaciones donde estamos ubicados, que se está restaurando el Palacio Municipal, vemos la escuela, vemos algunas familias que a través de otras generaciones, en el caso particular suyo también, Sí. pues es interesante hoy recuperar eso. Y cuando vuelvo, insisto, hablamos de ese turismo, ¿qué lectura le da usted precisamente a eso? Bueno, el turismo es muy importante primero porque vuelven otra vez estos pueblitos a ser, digamos, a revivir. El problema es que nos convertimos digamos que en ensuciadores del medio ambiente. Porque es que uno ve, y yo he visto muchas personas que vienen, caminantes y eso, que no cuidan. Sí, estos sí son sitios para cuidar, pero uno ve que no cuidan. ¿Cuál es la razón? Que a veces traen, digamos, sus comidas y eso en icopores y todo eso y los tiran a la vera del camino. Y eso no hace sino contaminar, ¿no? Entonces la idea es que todos esos que vengan, sí, son muy bien recibidos, que tengan unas comodidades, que tengan donde dormir bien, si quieren quedarse, que tengan donde comer, pero que no contaminen. Esa es la parte más importante. Si no contaminamos, nosotros podemos llegar fácilmente, ¿no? Pues que se trajinar Sí. en lo que es eso, muy formal, y No, aquellas personas, ese muchas mensaje, gracias. como médico veterinario, como ciudadano de acá, como persona que tiene también sus intereses y su sangre acá en Umpalá, ese mensaje. El mensaje es simplemente que todos son bienvenidos, ¿no? Que esto no es de uno solo, de todos, pero lo cuidemos, que nosotros estamos volviendo y muchas personas están volviendo al terruño, llamo yo. Hay una riqueza hídrica y el clima, ¿no? Sí, mucha agua, pero lo mismo, llegamos al mismo cuento, nadie los cuida. Entonces, si nosotros cuidamos estos entornos, estos microclimas, estas situaciones, pues vamos a tener siempre digamos, esa calidad de tierras para venir. Que al final vendrán y comprarán y vivirán aquí, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos vendrán, pero que encuentren en el mismo terruño la misma cosa bonita. Muchas gracias, muy amables.